Bienvenidos a Zona Oculta. En el programa de hoy vamos a hacer un recorrido por los grandes misterios, o uno de los grandes misterios que tiene una de las ciudades más bonitas del mundo. ¿Qué ciudad se te ha venido a la cabeza? Probablemente sea Sevilla. Pues sí, vamos a hablar hoy de Sevilla, de la mano de José Manuel García Bautista. Comenzamos ahora mismo. Empezamos ya con el tema principal de hoy, una variedad de casos de la capital de la provincia de Sevilla. Para ello, pues bueno, nuestro colaborador habitual, Javier Mauri, ¿qué tal, neuropsicólogo? Buenas noches, encantado de estar aquí de nuevo, Dani. Y José Manuel García Bautista, periodista, escritor y, como él quiere que también le diga, curioso. ¿Qué tal, Dani? Encantado de volver a esta mi casa. No es la primera vez, ya ha estado en otras temporadas, de nuevo en esta tercera temporada sí que se estrena. ¿Qué te ha ocurrido en todos estos años? Pues investigar mucho, escribir mucho, publicar mucho, curiosear mucho, hacerte mil preguntas y buscar respuestas y muchas veces encontrarlas. Los que te seguimos sabemos que trabajas en radio, que escribes. ¿Cuántas cosas llevas para adelante, Javi? Ay, perdón, José Manuel. Bueno, realmente todo está vinculado a lo mismo, todo está vinculado al mundo del periodismo. En estos últimos tiempos quizás un poco más generalista, pero siempre dedicando un amplio porcentaje de ese tiempo a investigar, a escribir de casos de casas encantadas, temas históricos, temas de leyenda, que al fin y al cabo es lo que gusta, ¿verdad? Y luego, pues como tú comentas, dedicarte a esa vertiente pública, que es la de poder dar visibilidad a todos esos casos. Reconozco que las redes sociales vienen bien, pero reconozco que la magia que tiene un plató, como en el que estamos, o una cadena de radio, como en algunas de las que trabajo, pues son el marco idóneo para este tipo de temas. José Manuel es un amante de todo este tema, de la parapsicología, de los ovnis y tal. ¿Cuándo te llega a ti en tu vida ese gusanillo? Pronto. Además yo lo recuerdo con cariño porque mi madre era de aquí, de un pueblo de Sevilla, de Constantina, la Sierra Norte, y pasábamos muchas temporadas allí. ¿Qué ocurre en los pueblos? Los pueblos son muchas veces microsociedades, es decir, se conocen casi todo, se saben historias de todo. Es curiosa la sociología que hay dentro de este tipo de entornos, ¿no? Y allí lo que se comentaba eran diferentes aspectos: el tesoro de los tartésicos en el antiguo castillo de Constantina, tema ovni en todo lo que son las cercanías de la estación de vigilancia aérea, el EVA 3, de la región militar sur antaño, que está precisamente en el Cerro del Negrillo, el Cerro del Negrillo que tiene cerca de las minas del Cerro del Hierro una serie de barracones que también se dicen que están encantados, tema de casas encantadas, de fantasmas, de lo que hoy llamaríamos vasografía, que no dejaba de ser una suerte de ouija casera, y todo eso en un niño, 8, 9, 10 años, era lo que al fin y al cabo yo tenía. Le va creando ese pozo que un buen día pues cae en mis manos un libro como los que tenemos aquí. Por cierto, la colección esta es magnífica. Y hay que tener alma para irselas todas, pero es magnífica. Y un día leo un libro además maravilloso de Juan José Benítez, que se llamaba El Enviado, y en El Enviado habla de uno de mis temas, de la Semana Santa. Y a partir de ese momento, bueno, pues reconozco que Juanjo, con el tiempo fue un amigo, tiene una habilidad, te sabe llevar por donde él quiere. Te habla de un tema, pero te abre el abanico. Y me abrió el abanico a esos temas que de chico a mí me encandilaron tanto.
Y a partir de ahí, bueno, pues te vas implicando más. Tuve suerte, coincidí con una generación magnífica, con Javier Sierra, cuando eras redactor de la revista Más Allá, fíjate, redactor. Te pone en contacto un poco con lo que era dirección, con lo que era Félix, con lo que era... Y paralelamente, bueno, pues mi generación pertenece en un grupo de investigadores que somos todos amigos. Lorenzo Fernández Bueno, Iker Jiménez, Francisco Contreras, Luis Mariano Fernández, Bruno Cardeñosa, y ahí se crea también ese caldo de cultivo que, bueno, con el paso del tiempo todos hemos derivado a algo relacionado con la comunicación y el misterio, y va pasando el tiempo y, bueno, quedamos los supervivientes de aquello, que es de lo que se trata. Muchísimos años dedicándoselo a este mundillo que nos apasiona, pero hoy nos trae diversos casos de Sevilla. Sí, Sevilla siempre va a ser el centro de mis investigaciones, siempre. Sevilla, hay cualquier callejón ya es un misterio. Todo, y además el sevillano tiene una idiosincrasia muy particular que es muy abierto. Y ya no es como hace unas décadas que estos temas parecían que eran casi reservados, casi que eran marginales, ¿verdad? Marginales en el buen sentido, pero marginales al fin y al cabo. Y el sevillano, a Dios gracias, pues una persona abierta, y a raíz de programas como este, programas como el que yo puedo hacer en Sevilla, hablan de estos temas, y ya no solo a un nivel particular, sino a un nivel público, a un nivel de edificios públicos, que son los que me interesan más. Que son los que tienen después una trayectoria en los años, que han sido han tenido diversas funciones a lo largo de la historia. Tienen un recorrido, y sobre todo los edificios históricos de Sevilla, como su nombre indica, tienen historia. Y a partir de ahí podemos explicar o realizar una hipótesis más o menos cierta sobre lo que es un determinado lugar, con unos argumentos que previamente hemos podido captar, que hemos podido grabar o que hemos podido testimoniar de boca de aquellos que han tenido las experiencias. Eso lo que va formando es un dossier de investigación. Puede que el investigador, cuando acuda, no viva ninguno de esos fenómenos que le han descrito. Claro, pero no siempre está ahí para... No siempre, es más, la mayoría de las veces no lo vive. ¿Por qué? Pues evidentemente porque está el factor de que el fenómeno paranormal es atemporal. Es una de las circunstancias que la ciencia esgrime para negar alguno de estos. No se puede reproducir en laboratorio a voluntad, claro, obviamente, yo estoy de acuerdo, pero que no se puedan reproducir no quiere decir que no existan, simplemente que tienes que tener paciencia. Y en esa paciencia es donde en estos años también pues he tenido la oportunidad de investigar en algunos de esos casos que hoy vamos a tocar, y que para mí son lo suficientemente significativos como para que podamos propiamente hablar de casos que vienen muy avalados. Tenemos la Alameda, Ayuntamiento, Cicus, San Isidoro. ¿Cuál es el más importante, el que más te llama la atención? El del Ayuntamiento, sin duda alguna, por tratarse del edificio que es. Claro. Estamos hablando del Ayuntamiento de Sevilla, que tiene varios siglos de historia, pero ya no solo nos basamos en los siglos que tiene como edificio, sino en lo que era aquel lugar antes. Un lugar, fíjate, donde la primera leyenda oficial que se escribe en Sevilla sobre un fantasma es precisamente allí, en la capilla de San Onofre, que está justamente en Plaza Nueva, frente a lo que es la parada del Metrocentro, y allí lo que nos vamos a encontrar es esa capilla de San Onofre, que tiene el primer fantasma conocido, porque los relata de hecho el gran José María de Mena en sus libros de tradiciones y leyendas de Sevilla, que hablaba de cómo un fantasma de un monje se aparecía allí a un señor, un caballero que se llamaba Juan de Torres, y que había dejado de dar una serie de misas de difunto porque, entre otras cosas, al buen señor le sobreviene la muerte. Y parece que el Altísimo, otrora justiciero, pues no le sentó nada bien y lo dejó allí pagando y penando su culpa casi por toda la eternidad, hasta que este caballero Juan de Torres le ayuda a acabar esa misa y se acaba el hechizo, digamos, la maldición. Pero fíjate que con todos los tintos de leyenda, con todos los vicios de ser una leyenda, viene a ser registrados en las crónicas históricas de Sevilla. En ese momento, ese capítulo tan especial de la historia de Sevilla, diciembre del año 1600, a un siglo XV, siglo XVI,
nos encontramos que es un hecho histórico por donde está registrado. Bueno, pues Claro. apenas a 30 metros se encuentra el ayuntamiento que estamos precisamente viendo en imágenes, y allí vienen a suceder hechos desde el año 1972. Hechos que tienen como protagonistas a la policía local de Sevilla. No estoy hablando ya de testigos como pudiéramos ser tú, Claro. yo, Javier. Un no. civil normal y corriente, ¿no? Que Estamos- parece que perdemos credibilidad cuando contamos Y no es el caso. algo de... Lo que pasa es que parece que cuando lo cuenta la policía local, un señor que es agente, viene más recubierto de verosimilitud por el cargo que ocupa, Claro. es decir, policía local. Pero no quiere decir que su relato sea más bueno que el que podemos tener ninguno de nosotros. Correcto. Somos todos seres humanos que tenemos una percepción sobre determinados hechos. Pero son ellos desde el año 1972 los que se quedan ahí adentro como policía de custodia, que es una parte destacada de lo que es las funciones que se realizan en todo edificio público sevillano. Ujú. Los que están bajo la tutela del ayuntamiento son, evidentemente, edificios que están con la policía local y Junta de Andalucía, Policía Nacional. Bueno, pues en las escaleras principales de nuestro ayuntamiento, lo que se ve subir o bajar es a un señor que va tocado con una especie de túnica de hábito, y que la propia policía desde el año 1972 lo ha tipificado con el nombre del monje. El monje. Y en muchos informes se ha reflejado aquello del monje. Claro, esto al principio te llega como una historia, casi una leyenda que existe en el interior del edificio, hasta que empiezas a hablar con policías locales que realmente han tenido esas experiencias. En estos casos también ocurre, o suele ocurrir, que este tipo de personas no quieren contar las cosas, te lo cuentan. No por el cargo que ocupan. Claro. A mí no solo me lo han contado, sino que en el ámbito de una ruta, otra de mis ocupaciones es hacer un poco de guía Ujú. de temas misteriosos por la ciudad y mostrarle al visitante o a la persona de Sevilla también lo que es esa otra historia de Sevilla, que también es importante. Y yo recuerdo cómo el pasado verano, teniendo un grupo, 25 personas, siempre lo recuerdo de forma anecdótica, y un perro, porque venía el perro de un director de orquesta de aquí de Sevilla. Y recuerdo que sale una persona vinculada al ayuntamiento, policía local, me llama, ven que están pasando cosas. Claro, En medio de una de tus rutas. en medio, yo empiezo siempre en la puerta del ayuntamiento. Y le digo aquello de, mira, ahora mismo es que no puedo porque tengo al grupo y acabamos de empezar. Es que están pasando cosas. Claro, a mí me tenía con la curiosidad de si yo por mí solo me iba a ir para adentro, pero no dependía de mí, en ese momento estaba trabajando. Pero claro, el grupo, que al fin y al cabo a lo que venía era eso, dijo aquello de, estamos tardando en entrar. Oye, pues si queréis entrar todos, vámonos, y entramos dentro. Fíjate, lo primero, la percepción que tienen los animales. El perro que venía con nosotros se negaba a entrar. Tanto que O sea, se negaba a entrar en el ayuntamiento. no quería entrar, se quedó entre la puerta de entrada, la puerta del edificio, y la otra puerta que Sí. ya da de entrada al edificio en sí. Ahí se quedó el animal. El resto entramos y efectivamente las fotografías que estamos viendo son de esa noche. Acudimos a la sala capitular, que es una de las salas donde más fenómenos se producen. Pudimos escuchar las típicas llamadas, el típico raps, que hay que tener oído, hay que identificarlo. No era el crujir típico de la madera, De una madera. del artesonado que tiene este edificio insigne, sino que se basaba en algo tan importante como el típico sonido intencionado que tú le solías decir, para, si estás con nosotros, para, y paraba el sonido. Puedes comenzar a hacer sonido, Y empezaba comenzaba. otra vez aquello a llamar. La persona que nos introduce dentro del ayuntamiento igualmente nos invita a ir a otra zona, una zona próxima donde están los servicios, los aseos del ayuntamiento, donde se ve la famosa sombra, no el famoso monje, en este caso la sombra, se la ve, y varias de las personas que vinieron pues también tienen la oportunidad de ver, sentir y notar otro tipo de hechos que vienen aparejados a todo lo que son los fenómenos que se describen en un sitio encantado, esos decesos de temperatura Sí.
de los que tanto se ha hablado, esa sensación de estar vigilado, que no deja de ser subjetiva, Sí. pero también se da. Y pasamos una noche realmente, 45 minutos que estuvimos allá adentro metidos, lo suficientemente intensos como para salir de allí bastante asombrado. Yo, como me pilla en el transcurso de una ruta, pues reconozco que llevaba todo el material. Llevaba Spirit Box, Spirit Radio, detectores, lo llevaba todo metido en la mochila. Y tengo la oportunidad de sacarlo, de grabar, y la verdad es que se captaron interesantes psicofonías, se captaron todos esos descensos de temperatura y bueno, pues realmente vino a refrendar lo que contaban, que ya venía acumulado por parte de los agentes que ahí realizan o que están destinados como policía de custodia. Tuve la oportunidad de hablar de esto con el alcalde, con Juan Espada. Estrenamos una, ¿cómo decírtelo?, una exposición de objetos misteriosos, objetos malditos, en el ámbito del círculo mercantil, y la inauguró el alcalde. El señor alcalde, que fue todo amabilidad, vino aquella tarde. Julio César, que este no es mitología, este pasó por Sevilla. Pero ya te encuentras a dos personajes que tienen su importancia. Si sigues leyendo el libro en piedra, lo que te vas a encontrar es a la casa de los Austria, aquí en Sevilla, a los Habsburgo, a los Borbones, te encuentras a todas las dinastías de emperadores que salen de Itálica siendo sevillanos, te encuentras al rey San Fernando, te encuentras el nodo, te encuentras el nodo que está vinculado a Alfonso X el Sabio, hijo de Fernando III el Santo. Vas leyendo el libro en piedra, simplemente tienes que saber leer o interpretar y conocer bien la historia de Sevilla. A partir de ahí tiene un mensaje que es apasionante, es como nuestra catedral, da mensaje que está escrito para el iniciado. El profano se regocija en lo que está viendo porque es una muestra artística sin igual. Claro. El iniciado sabe perfectamente leer esas pautas, esas claves. Y luego basta recordar que tenemos igualmente la Cruz de la Inquisición. De la que también hemos visto imágenes. La Cruz de la Inquisición, que he de decir que ha quedado un poco huérfana por un reciente atentado artístico que se le ha cometido, la están restaurando. Una Cruz de la Inquisición que no es tan antigua como muchos creen, no data del siglo XV de la Inquisición, ni mucho menos. Es una cruz que se pone en ese lugar de un crucero sacado de San Jerónimo, labrado en piedra, y que lo que viene a conmemorar es una trágica efeméride dentro de la ciudad, que es que el último ejecutado por parte de la Inquisición, sí, en España, porque hay otro caso en Valencia un poco posterior, fue una señora en el año 1784 que se llamaba María Dolores Caro y que, bueno, por practicar abortos y realizar ungüentos, pues, bueno, también le calentaba la cama a un fraile, pero eso es otra cosa. Se suele obviar, no, últimamente, pero bueno, yo lo digo porque también parte de la historia. Pues se coloca, se ubica ahí porque es condenada a muerte y quemada en la hoguera. De hecho, de todo esto nos habla un escritor, un cronista tan insigne también como fue José María Blanco White, José María Blanco Crespo, que contaba cómo se realizaban aquellas purgas increíbles que hacía la Inquisición, por desgracia, en el Prado de San Sebastián o en el Prado de San Diego. Es decir, estamos ante un edificio que realmente merece la pena conocer, exteriormente, interiormente, arquitectónicamente, simbólicamente, porque es rico, y es rico pues también en misterio, como del fantasma del que estamos hablando hoy. José Manuel, una pregunta, cuando estés allí con esa ruta, con esas personas que no sé si están acostumbrados a vivir este tipo de sensaciones, ¿cómo reacciona el grupo? Depende. Yo los he visto en circunstancias peores, porque al fin y al cabo el hecho fortuito que nos hizo entrar en el ayuntamiento, yo no lo puedo calificar de otra forma, no deja de ser en un marco urbano en el que le das a un botón y hay luz, en el que sabes que hay un agente de policía a la vera tuya, que si avisa vienen 6 patrullas antes que decir amén. Claro. Eso da seguridad, eso da confianza. Pero el miedo, de eso puedo hablar mucho mejor que yo Javier, que para eso es un gran entendido de esto y es su trabajo. El miedo hace que la persona reaccione de muy diferentes formas.
El miedo puede hacer que una persona llore de risa histérica. Funciona de esta manera y que no puede funcionar de ninguna otra, vamos a seguir buscando respuestas, pero será tras la pequeña pausa publicitaria que vamos a hacer enseguida. Hércules, bien representado en una de las fachadas del Ayuntamiento de Sevilla, como bien nos mencionaba José Manuel. También tiene otro lugar muy importante en la capital, que es la Alameda de Hércules. Efectivamente, la Alameda de Hércules, en un lugar que también tiene mucha historia, es justamente la calle Calatrava. La calle Calatrava nos vamos a encontrar la Capilla del Carmen, pero detrás, en la calle Crédito, pues nos encontramos todo lo que es la manzana que pertenece al Teatro Alameda. Compartiendo edificio se encuentra un edificio que está, valga la redundancia, en relación directa con el Ayuntamiento de Sevilla. Es una de las sedes del distrito. La Alameda tiene dos. Tiene la Casa de la Sirena, que tiene una historia que también es apasionante, y luego nos encontramos con todo lo que es ese edificio de calle Rastro. Y ahí pues cualquiera, bueno, podría decir que no ocurre nada. El problema de todo esto, que en el ámbito de lo que fue un acto solidario, que se hace de cara a recoger alimentos, de cara a un tema benéfico, pues estando allí íbamos a hablar de leyenda de todo lo que es el barrio de la Alameda, de historia. La directora del centro nos dice que si no íbamos a hablar del fantasma del edificio donde estábamos. Y claro, ahí ya surge lo divertido de todo esto, ¿no? ¿Qué fantasma? Claro. Muchas veces te miran y dan por sabido que conoces casi todos los fantasmas que pueden estar. Yo no tengo un censo, yo lo prometo, vamos. Pero un poco le venimos a contar qué es lo que pasaba, ¿no? Mira, qué sucede aquí. Y ya fue ella la que nos estuvo diciendo cómo en la planta superior, pues el ascensor, por ejemplo, tenía un comportamiento extraño. Un ascensor que además no tiene por qué subir solo ni bajar. Es muy típico lo de los ascensores. Sí, lo de los ascensores. Además yo doy fe que hay ascensores que sí lo hacen porque tienen, en este caso, memoria, y el circuito lo que le indica es que vayan subiendo y bajando por la noche, ¿no? Pero este tipo de ascensor no, este tipo de ascensor es antiguo y eso donde se queda es donde está. Y ese ascensor pues subiendo y bajando toda la noche, como también agentes de la policía local habían visto en la planta de arriba una sombra que se paseaba. Digo una sombra porque en este caso no se puede calificar de otra forma. Cristales biselados, la vista no da para componer una imagen, simplemente lo que ves es un bulto sombrío que se mueve. Han entrado en esa parte administrativa y la sorpresa es que no se han encontrado a nadie, porque no había nadie y ellos no tenían tipificado que hubiera nadie en el edificio, con lo cual, ¿quién era? No se sabe. Hay también una historia que es deliciosa, porque le dicen el despacho maldito. Yo me reía mucho cuando me lo contaban, porque me lleva primero a un pequeño despacho que está saliendo del ascensor a mano derecha. Es una habitación, no tiene más de 4 metros cuadrados, 2x2, pequeñito. Pues sí, es pequeñito si le metes una mesa, el ordenador y nada más que le metas un mueblecito y ya lo has ahogado. Y dice, mira, ¿tú ves este despacho, José Manuel? Digo, sí, la verdad es que es pequeñito. Dice, pues tengo allí uno que es 10 veces más grande y no lo quiere coger nadie. Digo, ¿por qué? Dice, no, porque está maldito. Claro. A alguien que se dedica a estos temas le dice eso, le estás poniendo la golosina a los labios. Digo, ¿por qué está maldito? Dice, porque todo el que lo ocupa se muere. Digo, ah, claro. Digo, entonces entiendo. Digo, digo, pero ¿que se mueren aquí o se mueren? Dice, no, hombre, que se van muriendo y... Digo, pero serán mayores. No, mira, uno se murió ya de mayor, cierto. El otro cruzando la calle. Otra tuvo un accidente de tráfico. Bueno, me fue dando el parte de baja. Claro.
Y digo, pues la verdad es que son 5 muertes que yo tampoco lo cogería, pero en fin. Claro. Y luego me comentaba ella cómo desde ese mismo despacho, por ejemplo, el teléfono suena por la noche, o el ordenador se pone en marcha, o en la investigación que hicimos, una investigación bastante improvisada también, en la planta del ascensor hay una fotocopiadora a mano derecha, no, a mano izquierda, tal y como sales a mano izquierda, y esa fotocopiadora hay un momento en el que se pone a lanzar fotocopiadora sola, fotocopia sola, estaba fotocopiando, y justamente hay una psicofonía. Yo no he traído hoy psicofonía, te lo comentaba antes, porque el problema que tiene es que se escuchan bajito y mal, y esto en televisión sé que es un problema. Pero esa psicofonía, a la voz de un compañero que dice aquello de ¿qué es lo que quieres de nosotros?, dicen claramente apártense, como si realmente estuviéramos molestando allí en medio, o como si realmente, bueno, no quisiera que estuviéramos allí. Se realizan otros tipos de pruebas. Yo normalmente llevo una Spirit Radio y una Spirit Box. La Spirit Box tú la conoces porque la habéis puesto ya en concurso, sí, precisamente en este mismo programa, con un nivel de acierto bastante importante. Y tengo otra máquina que es la denominada Spirit Radio. Se basa en una máquina que yo tengo físicamente, hay 2 en España, y te da la... No estamos a captar el primer sonido que nos valga, decir una psicofonía, no. Veo que el ascensor, este edificio es un túnel. Claro, tú sales, tienes que abrir la puerta, pero él, mientras que buscaba y no buscaba, se le caen las llaves. Y justamente cuando encuentra la llave, nota que hay algo detrás suya. Es cuando este señor, bueno, pues empieza a girar, y cuando se gira se ve a esta señora allí de pie, mirándolo. Es lo último que se acuerda. Despertó en el suelo con un sabor él decía a hierro en la boca. Hierro no, era sangre. A sangre en la boca, se había caído, se había dado en un labio, y bueno, inmediatamente ¿qué hizo? A ver allí. ¿Queremos darle una vuelta de hoja más? Démosela. Contaba Juan García Tienza, en su guía de la España encantada y demás, que en los Arenales de Sevilla, es decir, calle Adriano, en torno de la Maestranza, era donde se hacían los aquelarres en Sevilla. Error del maestro Atienza, imposible. Y muchos espectadores dirán, ¿por qué? Pues sencillo, porque nadie en su sano juicio se iba a poner a hacer un aquelarre a 100 metros del Castillo de la Inquisición. Claro. ¿Dónde se hacía? En el llamado Horno de las Brujas de Sevilla, que se encontraba ¿dónde? En la calle Madre de Dios y en la calle Federico Rubio, es decir, justamente la zona de la que estamos hablando. Es una zona que lo tiene todo. Tiene historia, tiene misterio, tiene secreto, tiene leyenda, y mira por dónde, testimonios de personas que han afirmado haber visto un fantasma allí. Leyendas y testimonios que, como estamos viendo, Sevilla está repleto de ellos. Simplemente estamos haciendo un pequeño recorrido, sí, pero o sea, sería eterno hacer un recorrido completo. Y nos traes por último hoy San Isidoro. Sí, cerquita, realmente cerquita, porque fíjate, si bajas la calle Federico Rubio, das a la calle Muñoz y Pavón, ahí nos quedamos. Sí, nada, 20 metros es lo que nos separa. Aquí hay una historia que a mí me recuerda a los años que yo trabajé en banca, y en aquellos años, claro, yo no sé si tú te acuerdas que cuando a un individuo le tocaba una quiniela muy importante, el banco le regalaba de todo, sí, es decir, le regalaba el coche, le regalaba todo por fidelizar a lo que es ese cliente, ¿verdad? Bueno, pues a este señor le toca un montante importante de dinero, y él, de pequeño, había vivido en la zona de San Isidoro. ¿Qué hace? Lo primero que hace es comprar una gran casa en San Isidoro. Una casa además que compra muy barata. Cuando te venden un inmueble barato y aparentemente no tiene nada, sospecha. Yo siempre lo digo, ¿no? Búscale algo. Se traslada allí después de una importante obra. 2 hijos pequeños, 4 y 6 años, empiezan a vivir. Y cuando llevan allí 2 semanas viviendo, los niños por las noches se iban a dormir con los padres.
Eso, el que tenga hijos sabe lo pesado que es, porque un niño pega más patada que un... vamos. Entonces, bueno, pues las criaturas se metían allí, ¿no? Y hay un momento en el que ellos le preguntan a los niños por qué. Y vienen a decir que es que hay una señora que por las noches entra en su cuarto. Otro de los clásicos, la sensibilidad de los niños, que siempre parece que es diferente a la de los adultos. Totalmente. Sí, porque además tienen... A mí me gusta decir que tienen el cerebro menos viciado que los adultos, ¿verdad? Tienen más pureza, tienen más imaginación, pero sobre determinados temas no tienen la arquitectura mental como para poder imaginarse un fantasma. Hoy no te digo, porque hoy ya los niños Claro. es otro mundo, ¿verdad? Pero en mis tiempos por lo menos, bueno, te podía dar miedo, pero tú no podías describir un fantasma como era, a no ser que lo hubieras visto. Y estamos en una época tal, estos críos pues describen a un fantasma, los padres no se lo creen hasta que siguen en esa rutina. Y yo recuerdo que yo conozco al padre porque iba al banco, y en el banco, bueno, pues el que hablaba de misterio era el que salía en televisión, que era yo. Claro. Y muchas veces pues me hacían bajar, baja que está aquí el hombre este que quiere hablar y tienes que bajar porque es buen cliente. Bueno, yo no tenía nada que hacer que hablar con un cliente, tú imagínate con la lista de tareas mías. Y yo bajaba y hablaba con él. Y se lo dije un día, digo, ¿por qué no dejas una grabadora? Digo, no es que una psicofonía sea la garantía de un fenómeno paranormal en un sitio, pero bueno, puede ser un indicio. Deja una grabadora, a ver que te graba. Eso hizo, dejó una grabadora y captó una voz cantarina que dice, salgan de aquí. Él, aquello le inspira para una noche quedarse haciendo guardia en una salita anexa a la habitación de los niños. Y a eso de las 3:40 de la mañana, 3:40, 3:42 de la mañana, él ve pasar a alguien por el pasillo. Piensa que es su mujer, la sigue o sigue el recorrido que cree que ha tenido, entra en el cuarto de los hijos y allí, junto a una ventana, una señora que mira a través de ella. La señora percibe que alguien la está mirando y simplemente se vuelve y le pide silencio. En ese momento desaparece. Y en ese momento el señor coge a los dos niños, coge a su señora, coge el coche y se traslada a un chalet que tenía y tiene en Sanlúcar la Mayor, y ahí es donde ha seguido. Hoy actualmente ese edificio se vendió, es un edificio público, bueno, público, realiza funciones públicas porque es un tema de academia de idiomas y demás. Y yo allí me he parado con grupos, como ocurrían hechos extraños. San Isidoro es un barrio que tiene mucha historia, es una de las entradas, no es la entrada a la judería, sería incorrecto por mi parte, pero sí queda muy próximo. Y desde luego es un lugar, la calle Pajarito también está cercana, donde también ocurren cosas en la antigua oficina del Ayuntamiento de Sevilla, donde se recurrían las multas, vamos, básicamente. Sí. Pues allí también vienen a ocurrir cosas, pero este caso de San Isidoro, con el tiempo luego tuve a un chico trabajando, en este caso para la empresa que yo trabajo, y este chico trabajaba de conserje allí. Yo no lo sabía, él me conocía más que nada por los libros, por la radio, y me vino a decir, oye, ¿tú sabes lo que pasa donde yo trabajo? ¿Tú dónde trabajas? En el IE. Digo, ¿qué pasa? Yo ya sabía, cuando me dice el IE, sabía qué edificio era. Digo, ¿qué te pasa allí? Y me cuenta cómo en las aulas, ahora está dedicado a tema docente, como he comentado, pues rara no es la noche que se escuchan cómo arrastran sillas, cómo te encuentras el mobiliario movido, cómo te encuentras la pizarra garabateada. Es decir, que ocurren cosas y que Sevilla, por suerte, digo por suerte porque esto no deja de enriquecer la historia de un lugar, pues vienen a seguir ocurriendo hechos insólitos y personas que lo cuentan, que es lo importante. No quiero perder el hilo de todo lo que hemos contado sobre Sevilla, pero hay una cosa que hemos hablado antes sobre los niños. Y Javier, me gustaría saber, como neuropsicólogo, si hay alguna diferencia entre el cerebro de un niño, que evidentemente la hay, y un adulto. O sea, ¿por qué ellos son como más sensibles a este tipo de entidades? Ten en cuenta que el cerebro de un niño pequeño está en desarrollo, está evolucionando. Piensa que el lóbulo frontal, que es donde está el juicio
El juicio práctico no se acaba de desarrollar por completo hasta los 20-21 años. De ahí que hasta esa edad seamos más, posiblemente mejor manipulados que otras edades un poco más tardías. El cerebro de un chico se va desarrollando poco a poco. Quiere decir esto que tiene una gran plasticidad neuronal, o sea, tiene una gran capacidad para poder adaptarse a situaciones nuevas y no está todavía muy impregnado, ya por desgracia sí, de hábitos sociales, lo que está bien, lo que está mal, y lo que puede ser y lo que no puede ser. Son grilletes que nos va poniendo el sistema social en donde estamos viviendo para interpretar la realidad de una forma, pero no de otra. Hay una cosa que es muy importante y es que ¿por qué no admitir que pueda existir vida sin necesidad de materia? Estamos muy centrados en lo que es la materia, pero es que pensamos así. El tema del ascensor me parece tremendamente significativo. Fíjate que la explicación más lógica, más coherente, es que el ascensor tiene un fallo mecánico. O sea, estamos programados para interpretar la realidad, nuestra realidad. Y esa dualidad es lo que muchas veces nos cerramos, nos entra en miedo y entramos en crisis. José Manuel, sigues haciendo rutas, no sé cómo se puede contactar contigo a aquel que esté interesado. Pues hay una página web donde está toda la información, que es rutasdemisterio.es, y a partir de ahí, bueno, pues lo tiene prácticamente todo. Son 2 empresas a las que yo le trabajo y bueno, nos dedicamos a eso, a buscar respuestas. A buscar respuestas o a enseñarle esa Sevilla misteriosa a todo el curioso que lo quiere encontrar. Luego ya el resto de la semana es más difícil encontrarme, ¿eh? Hay veces que no me encuentro ni yo, Dani, pero que de alguna forma es importante, es una labor importante. El otro día hablaba yo con otros guías de Sevilla. Pues Sevilla prácticamente tiene rutas para todo, rutas de Semana Santa, rutas gastronómicas, rutas de misterio, rutas históricas, y coincidíamos en lo importante que es, independientemente ya de el valor económico que pueda tener o no, lo importante que es en un momento dado el compartir toda esa cultura con aquellos que quieren acompañarnos, ¿verdad? Que conozcan esa otra cara y esa otra faceta. No solo es hablar de misterio, es hablar de historia, es hablar de leyenda, es escuchar, es una experiencia en sí, que al fin y al cabo es de lo que se trata. José Manuel García Bautista, un auténtico placer haberte tenido aquí de nuevo, espero que vuelvas pronto. Yo espero venir pronto también. Muchísimas gracias. Gracias. Cerramos la carpeta de la Sevilla misteriosa. Muchísimas gracias también, Javier Mauri. Muchas gracias a ti, Dani. Y hasta aquí este programa de Zona Oculta en el que hemos hecho este magnífico recorrido por Sevilla de la mano de José Manuel García Bautista y Javier Mauri, y estos 5 casos de ufología registrados en diferentes entidades. Dentro de 7 días, de nuevo aquí, tu cita con Zona Oculta.